En una tierra donde los antiguos orgullos y secretos familiares pesan como grilletes ancestrales, una valiente joven tomó la decisión más desgarradora de su existencia: sacrificarse por la libertad de su hermana pequeña. Eugenia Alvarado atravesó las puertas de la majestuosa hacienda Los Granados, ignorando que aquel acuerdo frío y desprovisto de promesas la vincularía eternamente a un hombre atormentado por heridas que el tiempo no había logrado cicatrizar. ¿Puede el deber transformarse en pasión ardiente? ¿Puede el amor florecer entre las grietas del orgullo herido? Acompáñame a descubrir una historia donde cada palpitar desafía los designios del destino. Te invito a compartir. ¿Desde qué rincón del mundo te sumerges en esta historia? ¿Consideras que un amor nacido del sacrificio puede vencer cualquier obstáculo? Querencia del Valle, México, año de 1852. Los ecos de las campanas de la iglesia aún vibraban entre las colinas cuando Eugenia Alvarado cruzó la plaza principal, su rostro oculto tras un velo modesto, más para esconder su vergüenza que por pudor. El aire matutino estaba cargado de polvo y cenizas. Una ráfaga árida agitaba los pliegues de su vestido gris perla, el último decente que conservaba, mientras en su corazón palpitaba como una condena inevitable la angustia de un destino ajeno. La noticia había llegado con la brutalidad de un cuchillo oxidado. Su padre, don Horacio Alvarado, comerciante caído en desgracia, había escapado al amparo de la noche, dejando tras de sí una deuda tan inmensa que ni 3 generaciones podrían saldar. Los últimos rumores lo situaban en una carreta destartalada hacia el norte, perseguido por acreedores que vociferaban maldiciones. Eugenia no derramó lágrimas. Su mirada profunda y contenida se tornó aún más determinada cuando el prestamista más temible del valle envió a uno de sus hombres con una amenaza. Si la deuda no se saldaba en el tiempo establecido, tomarían posesión de lo más preciado que quedaba en la familia Alvarado, incluyendo a Clara, su hermana menor, que apenas contaba con 14 primaveras. Clara, quien aún dormía abrazada a su muñeca de trapo, y que con inocencia preguntaba si su padre volvería pronto con dulces y relatos de la feria de Aguascalientes. Eugenia no dudó ni un instante. Esa misma tarde, con la dignidad de quien porta su destino como una corona de espinas, se presentó en la hacienda Los Granados, propiedad del respetado don Rafael Montes de la Peña. Su nombre era pronunciado en susurros por los habitantes del valle. Hacendado de gran influencia, viudo desde hace años, hombre de principios inquebrantables y temperamento formidable. Los rumores susurraban que desde la partida de su esposa, ninguna mujer había logrado captar su atención, y que incluso los rayos del sol pedían permiso antes de atravesar los cristales de su despacho. Un mozo nervioso anunció la llegada de Eugenia. Durante su espera en la antesala, el silencio se tornaba espeso, como si cada momento transcurrido la invitara a replantearse aquella osadía. Pero se mantuvo firme. Sus manos temblaban bajo los guantes de encaje, cierto, pero su andar era decidido, y su mirada, pese al agotamiento, permanecía altiva. Sostenía una carpeta atada con una cinta desgastada, y en su interior bullía una inquietud que su rostro no revelaba. Don Rafael apareció súbitamente. Imponente, de porte aristocrático, lucía una levita negra abotonada hasta el cuello, y sus botas resonaban contra el mármol como un presagio inevitable. Sus ojos grises la estudiaron minuciosamente sin revelar emoción alguna. No era un hombre dado a falsas cortesías. Su trato era directo, preciso. Y sin embargo hubo un momento apenas perceptible en que su mirada se encontró con la de ella, revelando un destello de sorpresa. Señorita Alvarado, pronunció con voz profunda, su visita me sorprende. También a mí me sorprende estar aquí, don Rafael, pero el destino rara vez consulta nuestros deseos. El hacendado inclinó levemente la cabeza y la condujo hacia su despacho. La habitación era espaciosa, con estantes repletos de libros y un ventanal cubierto por gruesas cortinas. Sobre el escritorio de caoba, una pluma de tinta negra goteaba silenciosamente. Eugenia, con la serenidad de quien ha tomado una decisión irrevocable,
Respiró profundamente y expuso su propuesta sin vacilaciones. Ofreció su mano, su apellido y su propia libertad como moneda de cambio para saldar la deuda que su padre había dejado. No solicitaba compasión sino un acuerdo formal. Clara no merecía cargar con las consecuencias de errores ajenos. Rafael la escuchó con atención sepulcral. Sus dedos golpeaban rítmicamente la superficie pulida del escritorio. La situación era inusual, una mujer presentándose con tal dignidad para ofrecerse como garantía. Podría haberla despedido en ese preciso momento. Podría haber ordenado que la escoltaran hacia la salida. Sin embargo, algo en aquella voz contenida, en aquella postura inquebrantable, despertó en él una curiosidad dormida. Comprende la magnitud de sus palabras, señorita Alvarado. Comprendo perfectamente lo que estoy ofreciendo, señor, y lo que estoy protegiendo. Rafael se incorporó y caminó hacia el ventanal. Contempló el horizonte en silencio. Cuando retomó la palabra, su voz se había transformado en un murmullo reflexivo. No existirán promesas. No habrá sentimientos. Será un matrimonio únicamente en documentos. Residirá aquí en la hacienda, mas no espere de mí ni compañía ni afecto. ¿Lo comprende? Lo comprendo perfectamente, contestó Eugenia manteniendo su mirada firme. Redactaremos un acuerdo prenupcial. Todo quedará documentado. Ella asintió, y por primera vez sintió que podía respirar nuevamente. Al atardecer, mientras el cielo se teñía de tonos cobrizos, Eugenia plasmó su firma con pulso firme. La ceremonia careció de testigos, ornamentos o celebración. Solo el rasgueo de la pluma contra el papel y un asiento desocupado frente al escritorio. Rafael mantuvo su distancia. No la miró más de lo estrictamente necesario. Al finalizar, realizó una leve reverencia y le informó que su habitación estaría dispuesta para el día siguiente. Eugenia abandonó el despacho con paso mesurado. Su espíritu se estremecía, pero su exterior permanecía impasible como el mármol. Había sellado su destino con tinta. Había sacrificado su libertad por una hermana que dormía ajena a todo. Y en las alturas del pasillo, escondido entre penumbras, un retrato antiguo de una dama fallecida parecía contemplarla con mirada atemporal. El pacto estaba sellado, y el mutismo comenzaba a reinar. La mañana, cuando Eugenia Alvarado atravesó por vez primera el portal de la hacienda Los Granados, el firmamento despertaba envuelto en una neblina densa, que se adhería a los terrenos cual velo mortuorio. El coche se detuvo ante la entrada principal con un gemido largo, como si él mismo vacilara en dejarla en aquel recinto de piedra, oscuridad y costumbres ancestrales. No hubo recibimiento. Un sirviente joven abrió la puerta sin dirigirle la mirada, y sin brindarle asistencia esperó calladamente su descenso. Eugenia posó con determinación el pie sobre el empedrado, y sosteniendo con suavidad el borde de su vestimenta, caminó con paso mesurado. Portaba un traje de viaje color bisón austero, pero inmaculado, abotonado hasta la garganta, y con los puños asegurados por diminutos broches nacarados. En sus hombros, una capa de lana gris pálido la resguardaba del aire gélido que descendía de las colinas. Frente a ella se erguía la residencia principal de la hacienda, una construcción de 2 niveles de paredes encaladas y tejado oscuro, con un corredor sostenido por columnas de roca volcánica y balconajes de hierro forjado. A pesar de su majestuosa estructura, desprendía una gelidez que parecía prevenirla sobre su indeseada presencia. Fue doña Eusebia quien al fin emergió en lo alto de las escaleras. De complexión robusta, con el pelo recogido en un moño tenso y un delantal de lino perfectamente blanco sobre un vestido negro sin ornamentos, la mujer la examinó con gesto indescifrable. Señora Alvarado, pronunció con un tono más cortante que protocolario. Su aposento está preparado. Sígame, por favor. Eugenia no protestó ante el título, aunque en su interior aún no se reconocía portadora de ningún apellido ajeno. Respondió con un sutil movimiento de cabeza y siguió a la mujer por el zaguán,
donde sus pasos resonaban contra los suelos de piedra como si la propia casa manifestara su desaprobación ante su presencia. Los corredores se extendían largos y sombríos, apenas iluminados por candelabros incrustados en los muros. Cada retrato familiar parecía escrutarla, cada cortina corrida representaba una barrera entre lo visible y lo prohibido. No había rastro de flores, ni aromas hogareños, ni indicios de vida cotidiana más allá de lo estrictamente necesario. Al alcanzar la recámara designada doña Eusebia, abrió la puerta sin pronunciar palabra y señaló el interior. Era una habitación de proporciones discretas, con una cama de madera labrada, un tocador desprovisto de espejo, una silla junto al ventanal y un baúl sin contenido. La ropa de cama emanaba aroma a almidón y clausura. Aquí reposará. Las comidas se sirven a las 8 a la 1 y a las 8 nuevamente. El señor exige puntualidad. Las muchachas le proporcionarán agua caliente si lo solicita con antelación. Buenos días, y sin más cerró la puerta tras ella. Eugenia permaneció inmóvil en el centro de la habitación, sintiendo la reverberación del portazo como un sello invisible. No derramó lágrimas. Desanudó su capa con movimientos pausados, la plegó meticulosamente y la depositó sobre la silla. Después se aproximó a la ventana, donde el vidrio empañado apenas permitía vislumbrar el horizonte. En la distancia los campos de agave se desplegaban hasta fundirse con el cielo grisáceo. Era una tierra fecunda, silente y tan solitaria como ella. Las horas transcurrieron con parsimonia. Nadie acudió a buscarla. Nadie la llamó. Eugenia deshizo su modesto equipaje, acomodó sus prendas meticulosamente en el interior del baúl y limpió la superficie del tocador con un pañuelo delicado. A las 8 en punto, cuando el tañido de una campana anunció la hora del desayuno, descendió por la escalinata principal manteniendo la espalda erguida y el espíritu sereno. El comedor era imponente, con techos elevados, candelabros de hierro forjado y una mesa majestuosa capaz de acomodar a 20 personas. Sin embargo, solo 2 lugares estaban preparados, uno en la cabecera y otro 3 posiciones más allá. Don Rafael ya ocupaba su sitio. Portaba una camisa blanca impecablemente almidonada, un chaleco gris y una expresión indescifrable en el rostro. Sus ojos se elevaron al advertir su entrada, pero permaneció inmóvil y en silencio. Eugenia se aproximó y con una sutil reverencia tomó asiento. Durante varios minutos, solo se percibió el delicado tintineo de los cubiertos contra la vajilla y el ocasional roce de las servilletas. La servidumbre entraba y salía con movimientos calculados, evitando su mirada como si su presencia fuera una perturbación que debían aprender a tolerar. El desayuno consistía en pan recién horneado, fruta de temporada y café con leche. Eugenia comió con elegancia, evitando la mirada de Rafael, aunque el peso de su mutismo la oprimía como una lápida. Fue él quien al fin quebró el silencio. La hacienda opera bajo un estricto orden. Mis reglas son rigurosas pero precisas, pronunció sin mirarla. No se inmiscuya en asuntos ajenos. No cuestione mis decisiones y manténgase al margen de la vida del personal. Eugenia depositó suavemente la taza sobre el plato. No pretendo alterar el orden, señor. Solo busco cumplir mi parte del acuerdo. Entonces no habrá inconvenientes. La conversación concluyó allí, y en realidad no había sido un diálogo sino una demarcación de límites. Eugenia comprendió sin necesidad de más explicaciones que su posición no era junto a aquel hombre sino en los márgenes de su existencia, como una presencia necesaria, pero imperceptible. Tras el desayuno recorrió los pasillos de la mansión contemplando sin tocar, observando sin interrogar. Cada espacio revelaba un tiempo detenido. Los retratos permanecían velados bajo telas, las vitrinas cerradas bajo llave, y un piano, aunque perfectamente afinado, parecía llevar años sin que nadie acariciara sus teclas. No era polvo físico lo que cubría el lugar, sino emocional. Una capa invisible que se había asentado en el espíritu de aquella casa y en el alma de quien la habitaba.
Doña Eusebia la vigilaba desde la distancia con mirada escrutadora que evaluaba cada uno de sus pasos. La servidumbre murmuraba a su paso. Las cocineras, al verla atravesar hacia el patio, se persignaron discretamente. Eugenia, sin embargo, mantenía su dignidad intacta. Avanzaba con la cabeza alta, el paso firme y la mirada puesta en un futuro que aún estaba por descubrir. Al caer la tarde, se preparó con esmero para la cena. Seleccionó un vestido azul profundo adornado con encaje delicado en mangas y cuello, recogiendo su cabello en un moño discreto decorado con una peineta nacarada. Su imagen en el espejo le devolvió una figura digna, sosegada, aunque el sutil temblor de sus manos delataba el agotamiento que comenzaba a minar su determinación. Rafael ya ocupaba su lugar en el comedor como la noche anterior. No pronunció palabra cuando ella entró. Ni siquiera la miró al tomar asiento. La cena transcurrió como una ceremonia vacía, platillos servidos con precisión, pero desprovistos de alma. Silencio contenido como una tormenta que rehúsa desatarse. Fue al concluir cuando Eugenia se disponía a marcharse que él habló con voz profunda y pausada. No aguarde nada de mí, señora. No busco compañía. No ofrezco cariño. Está aquí por su propia decisión, y eso es lo único que respeto. Eugenia lo miró entonces directamente con una serenidad que lo desconcertó momentáneamente. Lo sé, señor. No vine buscando afecto. Vine a cumplir una promesa. Y sin doblegarse, manteniendo intacta su dignidad, se levantó y salió del comedor con paso decidido. En su alcoba encendió la vela junto al lecho. Y por primera vez en semanas, sus ojos se cerraron sin derramar lágrimas. No había conquistado nada, pero había preservado su esencia intacta. Y aquello en una mansión donde todo parecía sumido en letargo era más de lo que cualquiera podría anhelar. Los primeros rayos del amanecer apenas se colaban por los ventanales sellados, cuando Eugenia descendió por el corredor principal, envuelta en el roce delicado de su vestimenta. El ambiente de la hacienda Los Granados poseía una consistencia singular, al despuntar el día una fusión de vejez húmeda y quietud solemne, como si cada pared guardara un secreto innombrable. En el exterior los trabajadores ya se distribuían por los campos conduciendo los animales de labor y acondicionando la tierra para la próxima siembra. Desde su ventanal, Eugenia contemplaba aquella rutina con una mezcla de admiración y distanciamiento. No se sentía integrada en ese universo. No obstante, encontraba cierto consuelo en la disciplina del campo, en el transcurrir de las jornadas y en la fortaleza silenciosa de los labradores. Dentro de la casa su presencia se deslizaba como un espectro. No recibía maltrato, pero tampoco cordialidad. La mayoría del servicio evitaba dirigirle la palabra. Algunos esquivaban su mirada al cruzarse, otros susurraban a sus espaldas. Eugenia, sin embargo, no confrontaba ni demandaba. Mantenía el silencio y se desplazaba con una serenidad que desconcertaba a quienes esperaban su derrumbe. Durante los primeros días se limitó a observar las costumbres con respeto. Jamás ocupó la sala principal, nunca abrió una puerta sin llamar antes, y no intercambió palabras con Rafael más allá de saludos protocolarios en los encuentros que seguían siendo tensos y silenciosos. Él se mantenía apartado, sumergido en documentos, o ausente en cabalgatas solitarias. Era como si habitara una dimensión paralela a la suya, aun compartiendo techo. Por las tardes Eugenia redactaba cartas para Clara. Lo hacía sentada junto a una pequeña mesa de roble, bajo el ventanal de su habitación donde la luz solar se filtraba suavemente entre las cortinas de encaje. Sus cartas siempre rebosaban de ternura y de delicadeza, entretejiendo pequeñas historias cotidianas para evitar cualquier preocupación innecesaria. Con genuino interés, indagaba sobre los avances académicos de Clara, su bienestar físico y los momentos compartidos con la tía Dolores. Cada respuesta era esperada con la misma intensidad con que se anhela el aire para respirar. Fue en una de estas misivas, escrita con trazos temblorosos y tinta casi imperceptible, donde Clara mencionó por primera vez aquel resfriado persistente. Aseguraba que era algo menor, aunque confesaba que no lograba recuperarse del todo.
Describía noches interrumpidas por la tos y un agotamiento que parecía no tener fin. Eugenia arrugó el entrecejo al leerlo, pero contuvo sus temores. En su siguiente carta le suplicó con maternal preocupación que consultara a un médico que se protegiera del frío y que priorizara el descanso. No podía permitir que la dolencia echara raíces. Aquella mañana, al atravesar el patio principal, Eugenia se dirigió hacia los establos. No por supervisar ni entrometerse, sino buscando respirar un aire diferente libre de la opresiva atmósfera que reinaba en la casa. Avanzaba con paso seguro pero discreto, como quien comprende el valor de la moderación. Llevaba un vestido de algodón verde oscuro, apropiado para las tareas diarias, y su cabello negro recogido en una trenza que descendía por su espalda. Los sonidos del establo, el crujir de la paja y el aroma a tierra húmeda le resultaron extrañamente reconfortantes. Contempló desde la distancia a los mozos preparando los caballos. Observó cómo uno batallaba con una yegua inquieta que pateaba con vigor. Nadia había notado su presencia, permitiéndole observar sin interrupciones. De pronto sucedió. Un mozo joven, casi un niño con manos inexpertas, soltó accidentalmente la rienda de la yegua. El animal asustado relinchó estruendosamente y se encabritó. El muchacho cayó al suelo, y en un instante eterno, estuvo a punto de ser aplastado por los cascos del animal. Eugenia actuó por instinto. Corrió. Con un movimiento decidido se interpuso entre ambos, agitando su capa frente al rostro del animal, mientras su voz resonaba firme y clara sin rastro alguno de temor. La yegua se detuvo por un breve momento, el tiempo suficiente para que don Gaspar, el capataz experimentado, lograra asirla por las riendas y recuperar el dominio. El joven permanecía tendido en el suelo aturdido pero sin lesiones aparentes. Eugenia se arrodilló junto a él, examinando meticulosamente su cuerpo en busca de heridas visibles. Don Gaspar la observaba con asombro, impresionado por su valentía silenciosa y su serenidad ante la crisis. ¿Se encuentra bien?, preguntó Eugenia con voz suave, posando su mano sobre el hombro del muchacho. Sí, señora, solo fue el susto, murmuró el joven, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Don Gaspar se aproximó para ayudarlo a levantarse, dirigiendo luego su mirada hacia Eugenia, con una mezcla de admiración y perplejidad. Aquella acción inesperada en una dama de su posición desafiaba todos los prejuicios que habían surgido desde su llegada. No cualquiera se atreve a enfrentar una yegua desbocada por salvar a un mozo, señora. Se lo digo yo que llevo 4 décadas en estas tierras. Eugenia respondió con modestia, bajando la mirada mientras acariciaba con gentileza la cabeza del caballo ahora tranquilo. Ninguna vida debería perderse por un error, menos aún la de un niño. Desde la galería contigua al establo oculto tras una columna, Rafael había contemplado toda la secuencia. Había arribado momentos antes a caballo y al ver a Eugenia precipitarse hacia el peligro sin dudar, permaneció inmóvil observando. Sus ojos grises se estrecharon no con crítica sino con algo más profundo. Un sentimiento que no osaba nombrar. La contempló arrodillada sobre la tierra con las manos cubiertas de polvo, el cabello revuelto por la brisa y el rostro encendido por la adrenalina. Ya no parecía la refinada dama que firmara aquel contrato con voz comedida. Se revelaba como algo distinto, más auténtica, más humana, más verdadera. Pero guardó silencio. Se giró bruscamente y entró por la puerta lateral de la casa como si quisiera borrar de su mente la escena que acababa de presenciar. Esa noche la cocina bullía con los murmullos de los criados, que no cesaban de comentar cómo la señora Eugenia había salvado a Julián, el mozo más reciente, de una muerte casi segura. Don Gaspar, por primera vez, desde su llegada, había tomado su defensa, y hasta la severa doña Eusebia, al enterarse del incidente, exhaló un profundo suspiro antes de murmurar: «Quizás no sea tan débil como aparenta». Eugenia, refugiada en la soledad de su habitación, se dispuso a escribir otra carta a Clara. Esta vez le suplicó sinceridad absoluta sobre su estado de salud, rogándole que no le ocultara ningún detalle.
Le prometió visitarla pronto, aunque las circunstancias de ese encuentro permanecían inciertas. Sus dedos temblaban al sostener la pluma, no por temor, sino por esa peculiar mezcla de impotencia y responsabilidad que solo el vínculo entre hermanas puede generar. Antes de sellar la carta, dirigió su mirada hacia la ventana abierta. En el firmamento, una luna menguante comenzaba su ascenso nocturno. Su resplandor sutil pero constante bañaba el alféizar de piedra, y por primera vez desde su llegada a aquella casa, Eugenia percibió que su presencia, aunque todavía innombrada, comenzaba a dejar una marca. No era amada ni bienvenida, pero había dejado de ser invisible. Los muros entre los granados ocultaban más que simples ecos del pasado. Albergaban susurros contenidos, pasos sigilosos en la madrugada, y miradas furtivas que se deslizaban como sombras esquivas. Eugenia Alvarado, cada vez más sensible a las grietas del silencio, comenzaba a comprender que la soledad de la hacienda no era meramente emocional, sino también inquietantemente palpable. Fue durante un atardecer neblinoso cuando lo percibió por primera vez. Al atravesar uno de los corredores laterales hacia la biblioteca, el estruendo de una puerta cerrándose la sobresaltó. No encontró a nadie al voltear, solo el suave ondular de una cortina al final del pasillo. Prosiguió su camino con el corazón acelerado más allá de lo normal, guardando el incidente para sí misma. Sin embargo, en los días subsiguientes, estos pequeños sobresaltos se multiplicaron. Las cartas que dejaba sobre su escritorio se desvanecían misteriosamente antes de ser entregadas. Un cuaderno personal donde plasmaba versos íntimos se esfumó de su cómoda solo para reaparecer 3 días después, con sus páginas visiblemente alteradas. Durante sus recorridos nocturnos en busca de agua, los murmullos que se filtraban por las puertas cerradas la perseguían como si las paredes mismas conspiraran para transmitir secretos. Mantuvo silencio. Todavía no era momento, pero agudizó su observación. La actitud de doña Eusebia había evolucionado, conservando su porte digno pero suavizando su distanciamiento. Desde el episodio en los establos, su mirada hacia Eugenia se había transformado. En ocasiones, sin mediar palabra, le sorprendía con una taza humeante de té sobre la mesa. Sin expresiones directas de agradecimiento se había establecido un entendimiento tácito, un respeto mutuo que crecía paulatinamente. Los otros sirvientes, sin embargo, manifestaban comportamientos contradictorios. Mientras algunos persistían en evitarla tercamente, otros que antes mostraban amabilidad, ahora se tornaban distantes. Julián, el joven mozo que Eugenia había rescatado semanas atrás, destacaba por su inquietud evidente, esquivando su mirada intencionadamente. Se le había visto merodear con sospechosa frecuencia cerca del despacho, donde reposaba la correspondencia de la hacienda, demasiado cerca para ser casual. Una madrugada Eugenia descendió al comedor antes de lo usual. El alba aún no teñía los campos, y una luz azulada se colaba tímidamente por los vitrales. Al pasar junto al despacho, un crujido llamó su atención. Se detuvo instintivamente. La puerta estaba entreabierta. Con suma precaución, la empujó hasta abrirla completamente. El despacho, aparentemente vacío, revelaba el mueble de correspondencia abierto con una gaveta inferior mal cerrada. En su interior, sobres y documentos yacían desordenados, rompiendo la pulcritud característica del lugar. Eugenia se abstuvo de tocar nada. Cerró la gaveta con delicadeza, abandonó el despacho y se encaminó al comedor sin mencionar el descubrimiento. Sin embargo, aquella sospecha había comenzado a arraigarse en su mente. Ese mismo día, cuando recibió la carta de Clara, notó algo peculiar en el sobre. La caligrafía era idéntica, pero la tinta mostraba un tono más pálido de lo habitual, y la firma denotaba cierto temblor. Clara mencionaba que continuaba resfriada, que la tos se intensificaba durante las noches, aunque la tía aseguraba que pronto se recuperaría. Entre líneas, casi imperceptiblemente, revelaba haber enviado otra misiva días atrás. Una carta que jamás llegó a manos de Eugenia. Al concluir la lectura sintió una opresión profunda en el pecho.
Alguien estaba interfiriendo. Alguien dentro de los granados interceptaba la correspondencia, manipulaba el flujo de palabras que conectaban su corazón con el de su hermana. En los días posteriores, Rafael incrementó su presencia en la casa. No mediante palabras, sino con su presencia física. Sus pisadas resonaban por los pasillos mientras examinaba documentos, conversaba con don Gaspar o permanecía encerrado en su estudio durante horas. Frecuentemente Eugenia lo divisaba a distancia atravesando el patio, descendiendo por las escaleras principales, o cabalgando con elegante sigilo. En ocasiones, al levantar la vista desde una galería o el jardín, lo sorprendía estudiándola atentamente desde lejos. Su mirada no transmitía afecto ni censura. Era una combinación de curiosidad contenida y perplejidad, como si no pudiera descifrar el papel que desempeñaba esta mujer, que no demandaba nada, que no exigía atención, pero cuya dignidad inquebrantable comenzaba a erosionar su indiferencia. Eugenia actuaba con naturalidad, sin perseguirlo, simplemente existiendo. Una tarde, mientras bordaba en el salón posterior, el viento arreció súbitamente azotando los cristales con una ráfaga gélida. La temperatura descendió bruscamente y la humedad ambiental hizo insuficiente el calor de la chimenea. Eugenia comenzó a sentirse indispuesta con escalofríos persistentes, pero decidió mantener su rutina. Preparó la cena y compartió la mesa con Rafael como cada noche, manteniendo la compostura ante sus escasas palabras. Al concluir la comida, sus manos temblaban visiblemente y la palidez había invadido su rostro. Aquella noche la fiebre comenzó a manifestarse con intensidad. No solicitó ayuda alguna, se recostó en su lecho, sin desvestirse completamente, apenas protegida por una fina manta, y cerró los ojos con la esperanza de que el malestar disminuyera. Sin embargo, la fiebre la dominó por completo. Su respiración se tornó dificultosa, su frente ardía intensamente, y durante la madrugada un débil gemido escapó involuntariamente de sus labios. Fue doña Eusebia quien la descubrió al despuntar el alba. La vela junto al lecho aún emitía su última luz casi extinguida, y el pañuelo de Eugenia estaba completamente empapado de sudor frío. La mujer permaneció en silencio absoluto. Humedeció un paño con agua fresca, lo colocó sobre su frente ardiente y dispuso la preparación de infusiones de eucalipto y manzanilla. Se acomodó a su lado sosteniendo su mano durante largas horas, vigilando no solo su estado febril, sino también su profunda soledad. Entre delirios, Eugenia pronunciaba incesantemente el nombre de Clara. Imploraba que no la abandonaran, que no permitieran su partida sin conocer el destino de su hermana. Al anochecer, la fiebre comenzó a remitir gradualmente. Doña Eusebia permaneció fielmente a su lado. En un momento, mientras renovaba el paño húmedo, Eugenia entreabrió los ojos con esfuerzo y susurró débilmente: ¿Por qué me ayuda? La mujer bajó la mirada, sus ojos habituados al juicio resplandecían con una ternura antigua y reservada. Porque ninguna mujer debería atravesar esto sin apoyo, aunque sea silencioso. No se pronunciaron más palabras. Al día siguiente, Eugenia despertó con mayor lucidez. La fiebre había cedido considerablemente, aunque el agotamiento persistía en su cuerpo. Desde su ventana observó a Rafael partir a caballo al amanecer, ignorante de que durante la noche anterior había estado cerca de perder a la esposa, que apenas comenzaba a percibir. En su interior algo se fragmentó y algo nuevo emergió. Ya no era simplemente la esposa invisible. Se había transformado gradualmente en una presencia que no podía ser ignorada. Y aunque los muros continuaban susurrando sus secretos, una voz diferente comenzaba a resonar entre ellos. Los albores de mayo arribaron con un calor inesperado, árido y penetrante que resquebrajaba el suelo y forzaba a los trabajadores del campo a protegerse con sombreros de amplios bordes. Las cigarras entonaban su canto furioso entre la vegetación y hasta los equinos de los graneros expresaban su desasosiego con relinchos impacientes perturbados por una atmósfera pesada casi electrificada. Eugenia despertó aquella mañana percibiendo que algo se había transformado. No era el tiempo atmosférico, aunque el aire se sentía más denso que lo habitual.
Era algo distinto, una intranquilidad sutil que flotaba sobre la hacienda, similar al presagio de una tormenta sin nubes visibles. Se atavió con un vestido de lino blanco simple pero refrescante. Peinó su cabello en un moño bajo trenzado y descendió al comedor donde doña Eusebia ya preparaba la mesa para el desayuno. La mujer que desde el episodio de la enfermedad se mostraba más atenta, aunque igualmente reservada, colocó la tetera sobre la mesa con delicadeza. «Se ha difundido la noticia en el pueblo», comentó sin elevar la mirada. «Hoy arriba el nuevo magistrado. Se comenta que procede de la capital y trae consigo numerosas intenciones». Eugenia elevó la vista con interés. No contestó inmediatamente, pero las palabras quedaron suspendidas en sus pensamientos. Al atardecer, después de dedicar la jornada a la lectura en la biblioteca y pasear por los jardines interiores, Eugenia optó por asistir a misa. Lo realizaba regularmente, más por costumbre que por fe manifiesta. Aquella modesta capilla, situada en el corazón del pueblo, le proporcionaba un refugio temporal de las miradas escrutadoras y los muros cargados de la hacienda. La iglesia, con sus muros de piedra antigua y ventanales cubiertos de polvo, mostraba una asistencia inusual. El anuncio del nuevo magistrado había despertado el interés general, y varios habitantes ocupaban las primeras filas ávidos por observar al que administraría justicia en la comarca. Eugenia, fiel a su costumbre, se ubicó discretamente en la parte posterior. Llevaba un sombrero elegante con un lazo color marfil que creaba sombras delicadas sobre sus facciones. Desde su posición, apenas alcanzaba a distinguir los movimientos que ocurrían en el altar. La ceremonia transcurrió sin incidentes hasta que, al finalizar, el párroco anunció la llegada del nuevo funcionario. Un murmullo de expectación recorrió la iglesia cuando un caballero alto de cabello negro perfectamente peinado, ojos profundos y barba impecable, se incorporó cerca del púlpito. Su vestimenta denotaba distinción: una chaqueta clara, un bastón con empuñadura dorada y guantes en una de sus manos. «Don Marcelo Cienfuegos», proclamó el sacerdote con voz resonante: «magistrado, designado desde la capital para servir a nuestra comunidad con justicia y prudencia». Eugenia experimentó un estremecimiento. Aquel nombre resonó en su memoria como un eco distante que no lograba situar. Tras la presentación, don Marcelo realizó una cortés reverencia, esbozó una breve sonrisa a los presentes y comenzó su recorrido por el pasillo central. Su caminar denotaba seguridad, refinamiento y cierta teatralidad. Al pasar junto a Eugenia, su mirada se detuvo en ella durante un breve instante. Fue suficiente. Se detuvo y la saludó con una sutil inclinación. «Buenas tardes, señora». «Buenas tardes», contestó ella escuetamente. «No recuerdo haberla visto antes en estos lares». «Es posible. Hace poco que llegué al valle, pues el valle se ha visto favorecido con su presencia». Eugenia mantuvo el silencio. Lo observó con educación, pero sin conceder sonrisas innecesarias. Don Marcelo sostuvo su mirada un momento más. Después continuó su camino como quien descubre algo inesperado y decide reservarlo para otra ocasión. Esa noche la cena en Los Granados estuvo cargada de una tensión latente. Rafael arribó más tarde que de costumbre. Había permanecido en el ayuntamiento donde se celebró una reunión con el nuevo magistrado. No hizo comentario alguno al respecto, pero su semblante al sentarse frente a Eugenia mostraba más severidad que lo usual. «¿Qué tal estuvo la misa?», inquirió con tono inexpresivo mientras partía el pan con determinación. «Bien», presentaron al nuevo magistrado ante la congregación. «Me pareció adecuado». Rafael alzó la vista. «¿Conversó con usted?», preguntó al saludarme. Simplemente asentí. Él apretó sus labios hasta formar una línea delgada y permaneció en silencio durante el resto de la cena. Doña Eusebia, quien se ocupaba del servicio aquella noche, observó atentamente ese breve intercambio. Si bien no expresó comentario alguno al momento de recoger la vajilla, su mirada se detuvo en Rafael un instante más de lo usual. Ella, que conocía cada expresión del patrón desde su juventud,
percibió algo que no había notado en mucho tiempo. Desasosiego. La mañana siguiente, don Gaspar se aproximó a Eugenia, mientras ella contemplaba a los limoneros desde el corredor posterior. Señora, susurró casi confidencialmente. Debe ser precavida con ese don Marcelo. No es persona de fiar. Eugenia lo miró desconcertada por el aviso. Lo conoce usted, serví bajo sus órdenes hace tiempo en una hacienda en San Ignacio. Realizaba tratos con mercaderes de armamento, malversó fondos municipales, pero jamás lograron probarlo. Tiene aliados influyentes, sabe borrar sus rastros. Lo destituyeron una vez, pero sus conexiones lo reinstauraron. ¿Y qué propósito tiene aquí? Se rumorea que busca algo o a alguien. No confíe en sus sonrisas, señora. Es un hombre sin honor ni lealtad. Eugenia asintió almacenando cada palabra como fragmentos de un enigma. No le temí a los hombres ambiciosos, pero sabía que la ambición velada por cortesía podía resultar más amenazante que la hostilidad directa. Rafael, mientras tanto, se hundió en un mutismo más pronunciado. Ya no hablaba durante las cenas, ni se detenía en los corredores. Pero su mirada seguía cada movimiento de Eugenia, cuando ella no lo advertía, o cuando creía que no lo hacía, como intentando descifrar algo que se le escurría entre las manos. Una tarde, al volver de un breve paseo por la ribera del río, Eugenia halló una flor de gardenia sobre su tocador. Nadie mencionó nada al respecto. Ninguna sirvienta la había colocado allí. No encontró nota ni mensaje alguno. Solo aquella flor fresca y aromática silenciosa que tomó delicadamente entre sus dedos para acercarla a su rostro. Era inmaculadamente blanca, perfecta como un suspiro contenido que no se atreve a manifestarse. No necesitó preguntar quién la había dejado. Lo sabía en su interior. Esa noche, mientras el viento golpeaba con fuerza los cristales y los grillos, entonaban su serenata bajo la luna ascendente. Eugenia se reclinó en su almohada sosteniendo la gardenia. El pasado había regresado vestido de cortesía. El presente se manifestaba en forma de silencio expectante, y el futuro aún permanecía oculto, temeroso de revelarse. Pero en el ambiente de los granados algo comenzaba a despertar. No era fuego, sino una tensión, que solo un corazón lastimado podría identificar. La hacienda. Los granados descansaban bajo un cielo despejado, bañados por un sol implacable, que no cedía ni en las primeras horas vespertinas. Las cigarras cantaban incesantemente entre las ramas del jardín, mientras las sombras de las columnas del corredor se extendían con nostálgica parsimonia. Dentro de la casa, el aire se percibía pesado, como si las paredes resguardaran un calor ancestral, independiente del clima nacido del tiempo acumulado en cada esquina. Eugenia había buscado refugio en la galería oriental, anhelando frescura y tranquilidad. Sostenía una misiva recién arribada desde la capital, con el distintivo sello de su tía Dolores. La abrió con dedos temblorosos y leyó con creciente preocupación. Clara no mostraba mejoría. El resfriado persistía y ahora mencionaban una fiebre intermitente. La habían consultado con un médico, quien prescribió reposo total, alimentación adecuada y aislamiento. No era grave, aseguraba, pero requería atención constante. Doña Eusebia, quien regaba las plantas del patio interior, observó la expresión de Eugenia y se aproximó cautelosamente. «Noticias de la niña», murmuró secándose las manos en el delantal. «Sí», respondió Eugenia sin alzar la mirada. «Mi tía dice que la fiebre continúa. Han consultado a un especialista en la capital. Aunque asegura que no hay motivo de alarma, Clara siempre ha sido delicada de salud. No puedo evitar preocuparme». Doña Eusebia inclinó la cabeza con solemnidad. Después, como si quebrantara una regla que ella misma se había impuesto, posó suavemente su mano sobre el hombro de Eugenia. Fue un contacto fugaz, discreto, pero repleto de empatía. Los lazos de sangre son poderosos, señora. Y cuando se quiere tanto a alguien, es imposible dormir sin inquietud. Eugenia dobló la carta con movimientos pausados. Luego, casi por instinto, se incorporó. Necesitaba actividad, algo que distrajera su mente de la preocupación.
Recorrió los pasillos de la casa sin destino específico, impulsada únicamente por el deseo de huir de sus inquietudes. Fue entonces cuando se encontró frente a la entrada del ala norte, una sección de la casa que permanecía perpetuamente cerrada. La puerta era robusta de madera oscura con pesados herrajes de hierro. Nadie se aventuraba por esa zona, ni la servidumbre ni los trabajadores, ni siquiera doña Eusebia. Sin embargo, ese día la puerta estaba ligeramente abierta. Eugenia vaciló momentáneamente antes de empujarla con suavidad y adentrarse. El polvo danzaba en el aire como partículas doradas atrapadas en los rayos de luz que se filtraban por las grietas. Las cortinas permanecían cerradas, los muebles ocultos bajo sábanas blancas, y el silencio era tan denso que resultaba casi palpable. Avanzó lentamente con reverencia como quien atraviesa un espacio sagrado. Alcanzó una habitación lateral más reducida que los salones principales. Allí, sobre una chimenea sin uso, colgaba un retrato. Un pequeño, de aproximadamente 7 años, con pelo oscuro, naturalmente alborotado, ojos grandes de un color ambiguo entre gris y verde. Su sonrisa reflejaba la inocencia propia de quien desconoce el dolor. Llevaba un traje dominical con un pañuelo al cuello y una flor en la solapa. Eugenia se detuvo ante el retrato sintiendo una opresión en el pecho. El parecido con Rafael era innegable, pero aquel rostro infantil irradiaba una luz especial que se había extinguido en el semblante de su padre. Una luminosidad que evidentemente se había desvanecido junto con él. No escuchó los pasos aproximándose, pero percibió la presencia. Doña Eusebia estaba a sus espaldas. No la regañó por haber entrado. Permaneció en silencio unos instantes, contemplando también el retrato. Se llamaba Gabriel, pronunció finalmente con la voz entrecortada. Era hijo único. Vino al mundo una fría mañana de invierno. Rafael eligió ese nombre por el arcángel, argumentando que necesitaba un protector celestial en ese mundo suyo tan colmado de obligaciones. Su esposa, doña Elvira, lo amaba con una devoción que jamás he vuelto a presenciar. Era un pequeño vivaz y despierto. Se escabullía al establo para jugar con los mozos. Le encantaba mancharse las botas en el lodo. Eugenia guardó silencio. Mantenía los ojos clavados en el retrato como si el propio niño le estuviera narrando su historia. Los dos fallecieron, prosiguió doña Eusebia con voz aún más tenue, durante una sublevación de campesinos. No sucedió aquí. Rafael había viajado con ellos a otra hacienda norteña, propiedad de sus parientes. Los peones se rebelaron por los maltratos de los capataces. La situación se tornó incontrolable. Cuando intentaron huir, los alcanzaron. Elvira recibió un impacto de bala. El niño se precipitó del caballo. Rafael regresó con los cuerpos. Y desde entonces la casa se transformó en esto que contempla. Eugenia sintió un nudo en la garganta. No era lástima lo que la invadía, sino una melancolía honda y callada. El aislamiento de Rafael, su frialdad, sus silencios. Todo adquiría un significado más profundo. Nadie volvió a ingresar aquí desde entonces, añadió la mujer. Usted es la primera. Eugenia retrocedió un paso. Sintió que estaba invadiendo un espacio sagrado, pero simultáneamente comprendió que no era simple curiosidad, sino una necesidad de entender. Esa noche el aire se percibía diferente, más ligero, más gélido. En el salón principal el piano aguardaba como un testigo silencioso del pasado. Eugenia se aproximó movida por un impulso que parecía provenir de otra época. Sus dedos encontraron las teclas amarillentas y comenzó a tocar una melodía ancestral, un aire melancólico de notas prolongadas y dolientes. Las notas se elevaron en la penumbra como secretos largamente guardados. Cada acorde parecía buscar entre las sombras fragmentos de memorias extraviadas. Eugenia cerró los párpados, permitiendo que la música inundara la estancia como un bálsamo invisible para heridas antiguas. Fue entonces cuando percibió la presencia. No necesitó girarse para reconocer a Rafael. Permanecía inmóvil en el umbral envuelto en sombras. No emitió sonido alguno, no interrumpió.
Solo la contemplaba con una mirada que atravesaba el espacio entre ambos. Al cesar la melodía, el silencio que sobrevino fue más elocuente que la propia música. Eugenia reposó las manos sobre su regazo sin volverse aún. ¿Era esta su canción?, murmuró casi para sí misma. Rafael tardó en responder. Se acercó con pasos medidos. Cuando estuvo próximo, su voz emergió cargada de una intimidad quebradiza. La interpretaba cada atardecer mientras él dormía. Eugenia alzó la vista. Por primera vez la mirada de Rafael carecía de su habitual frialdad. Sus ojos revelaban una emoción contenida, una vulnerabilidad imposible de disimular. No añadió más palabras. Tampoco intentó acercarse, pero permaneció allí erguido, observándola con una expresión indefinible. No era compasión, ni aflicción, ni remordimiento. Era algo más esencial, más profundamente humano. Eugenia se incorporó. La tela de su vestido susurró. Lo miró sin invadir, sin demandar. No cuestionó, no intentó consolar. Simplemente permaneció allí ofreciendo su silencio como refugio. Aquella noche las barreras se desvanecieron y las palabras resultaron innecesarias. Solo una melodía que entrelazaba el ayer con el hoy y dos espíritus marcados que finalmente se reconocían en su aflicción compartida. El verano había desplegado su manto sofocante sobre la extensión del valle. Los naranjos dejaban caer sus hojas antes de tiempo marchitas por el inclemente calor, y los espacios sombreados bajo los arcos pétreos se habían convertido en refugios codiciados por los habitantes de los granados. Los muros de la residencia emanaban una modorra que parecía no tener fin, y hasta el trinar de las aves se había vuelto indolente, como si la propia naturaleza hubiera optado por el silencio. Eugenia abría los ojos cada mañana con Clara ocupando sus pensamientos. Desde el último mensaje recibido, escrito con una tinta inusualmente clara y una firma temblorosa, el silencio había sido la única respuesta. Había enviado 3 misivas en las últimas 2 semanas. En cada una había implorado información precisa sobre la condición de su hermana. Había solicitado pormenores, aunque fuera una simple línea de su puño, y letra, una señal, cualquier cosa. Pero solo el mutismo respondía a sus súplicas. La zozobra inicial se transformó en desasosiego, y este en insomnio. Eugenia no era de aquellas que se dejaban llevar por temores infundados, pero una voz interior nacida de su instinto más primitivo le susurraba que algo no marchaba bien. Aquella tarde, al observar a Julián atravesar el pasillo con la bolsa del correo bajo el brazo, sintió una opresión en el pecho. Fue una mirada esquiva, un paso apresurado sin motivo aparente, sutiles señales que solo un ojo atento podría interpretar. Más tarde, mientras recogía algunos pañuelos del lavadero, encontró a doña Eusebia organizando recipientes en la despensa. Cerró la puerta tras ella y se aproximó cautelosamente. «¿Puedo hacerle una pregunta, señora?», pronunció con voz suave pero decidida. «Diga usted», respondió la mujer, sin dejar de limpiar los frascos con un paño de lino. «¿Quién es el responsable exactamente de enviar la correspondencia de la casa?». Doña Eusebia se detuvo. Su mano quedó inmóvil sobre el vidrio y por un momento pareció que el tiempo se congelaba en la despensa. Julián respondió finalmente sin mirarla. El patrón le confió esa responsabilidad cuando el servicio postal del pueblo empezó a mostrar retrasos. Hace 2 viajes semanales para gestionar la correspondencia. ¿Y quién tiene acceso a las cartas antes de que sean selladas? La mirada de doña Eusebia se oscureció notablemente. Apartó el frasco que sostenía y se giró hacia Eugenia con los labios tensos. ¿A qué viene esa pregunta? Eugenia desplegó las cartas recibidas sobre la mesa. Las colocó una al lado de otra, señalando meticulosamente las fechas. 3 respuestas distanciadas entre sí, escritas con una caligrafía que no correspondía a Clara. Llevaban su firma ciertamente, pero carecían de ese trazo característico y seguro que la distinguía. Posteriormente mostró una 4ª misiva descubierta días atrás, entre las páginas de un libro en el salón de música. Permanecía sin abrir.
La encontré oculta y no es la única correspondencia extraviada. Doña Eusebia guardó silencio. Examinó las cartas con minuciosidad y al levantar la vista su expresión ya no denotaba asombro sino convicción absoluta. «Déjelo en mis manos», pronunció. Aquella noche, Eugenia se abstuvo de cenar. Permaneció en su alcoba contemplando desde la ventana el jardín sumido en penumbras. Las luciérnagas bailoteaban entre los rosales, mientras la brisa nocturna transportaba el aroma de la tierra caldeada. Su corazón, no obstante, seguía atenazado por el frío. La mañana siguiente, antes del desayuno, doña Eusebia convocó a Eugenia con un gesto discreto. La guió hasta la biblioteca, aseguró la puerta y le indicó que tomara asiento. Se situó frente a ella, adoptando una expresión que no permitía evasivas. «He hablado con Julián. Lo ha confesado todo». Eugenia se enderezó bruscamente sin aliento. ¿Qué hizo exactamente? Interceptaba su correspondencia. Tanto las cartas que usted enviaba como algunas destinadas a usted. Confesó que actuaba bajo órdenes de don Marcelo. Como compensación le había prometido un puesto en la municipalidad. Una carta de recomendación. Dinero. El silencio se precipitó como una losa. «Rafael está al tanto». «Todavía no, pero lo sabrá esta tarde. Julián será despedido de inmediato. Sin alboroto, sin escándalo. No volverá a cruzar el umbral de esta casa». Eugenia asintió pausadamente. No era ira lo que sentía. Era algo más profundo, más devastador. Era la certeza de haber sido arrancada de su única conexión vital, de haber sido víctima de una manipulación silenciosa. Pero también experimentó otra sensación. Una gratitud callada hacia doña Eusebia. No por solucionar la situación, sino por haberle otorgado su confianza sin demandar evidencias. Esa misma tarde, mientras deambulaba por los senderos campestres que rodeaban la hacienda, Rafael emergió sobre su caballo color castaño con el sombrero entre sus manos y una expresión más apacible de lo que Eugenia había observado en semanas. «¿Me permite acompañarla?», inquirió con un tono más suave. Ella giró lentamente. Lo observó un momento evaluando la sinceridad en su mirada. Después asintió. Caminaron silenciosamente entre los algarrobos únicamente acompañados por el canto de los grillos. Rafael conducía su caballo a pie sosteniendo las riendas. Eugenia mantenía sus manos entrelazadas sobre su vientre con paso sosegado, su rostro bañado por la luz dorada del atardecer. «Me informaron que no cenará en la casa esta noche», comentó él buscando iniciar una conversación respetuosamente. «No tengo hambre», respondió ella sin hostilidad, pero manteniendo cierta distancia. «Es por el asunto de Julián». Ella lo miró asombrada. Rafael mantuvo su mirada firme. «Doña Eusebia me lo reveló todo esta mañana», agregó. «Ya no está aquí, no regresará». «Lo siento mucho, Eugenia». Escuchar su nombre pronunciado por él le provocó un estremecimiento. Era la primera ocasión que lo decía así sin formalidades. Solo su nombre. Puro. Genuino. No fue únicamente la retención de mis cartas, expresó ella deteniéndose bajo la sombra de un árbol. Fue la intención, el aislamiento, la crueldad silenciosa. Sentí que me silenciaban sin tocarme. Rafael bajó la mirada. Durante unos instantes pareció examinar las marcas en la tierra. Jamás debí permitir que un extraño a esta propiedad tuviera control sobre las comunicaciones. He fracasado como guardián y como ser humano. La brisa jugueteaba con los pliegues del vestido de Eugenia, elevándolos sutilmente. Ella inhaló profundamente como si las palabras de él crearan un espacio nuevo en su interior. No tiene que disculparse, al menos no conmigo. Aunque sí. Hubiera deseado sentir que alguien vigilaba. Rafael elevó su mirada. Sus ojos grisáceos se encontraron con los de ella. En ese instante flotaban todas las expresiones que aún no lograban pronunciar. No existía amor todavía. No había pasión. Solo una tensión sutil, delicada como ese momento preciso, entre la tormenta y la serenidad. Siguieron su camino.
No intercambiaron más palabras, pero sus pasos por primera vez se sincronizaron. Al retornar a la casa, Rafael le extendió el sombrero como señal de despedida, y ella respondió con una mirada que no requirió explicaciones. Algo se había transformado. No eran adversarios, pero aún desconocían cómo ser algo distinto. Y bajo el firmamento iluminado por los últimos rayos del día, sus espíritus iniciaban su viaje hacia lo inexplorado juntos, pero manteniendo distancia, unidos por el dolor y por el mutismo compartido. Las nubes empezaron a congregarse sobre Querencia del Valle desde temprano, como anticipando los acontecimientos venideros. El cielo adquirió un tono gris intenso denso, y el ambiente saturado de electricidad parecía suspendido entre las ramas de los álamos y las oxidadas puertas del pueblo. Los pájaros enmudecieron, e incluso las voces de los trabajadores se volvieron más discretas, más tenues, como presagiando una tormenta que traería más que agua. Eugenia había acudido esa mañana al ayuntamiento con un propósito específico. Desde días atrás, el señor Mendieta, un antiguo capataz, que ahora custodiaba los archivos municipales, le había enviado un mensaje a través de don Gaspar. Deseaba conversar con ella. Mencionaba poseer información crucial sobre don Marcelo Cienfuegos y su reciente interés en la familia Alvarado. Rafael ignoraba esta visita no porque ella intentara ocultárselo, sino porque necesitaba actuar con total autonomía, con la libertad propia de quien aún no ha sido reconocida como propietaria de nada excepto de su propia determinación. Arribó caminando resguardada bajo un paraguas de tela oscura, con el vestido recogido hasta los tobillos y una capa azul ajustada al cuerpo. En la plaza las farolas todavía apagadas contrastaban con la creciente oscuridad, y el edificio de la alcaldía se erguía como una silueta pétrea entre la polvareda y el firmamento. El señor Mendieta la atendió en una pequeña habitación contigua a las oficinas de registro. Sus dedos estaban manchados de tinta y su mirada revelaba cansancio, pero su voz resonaba clara, como la de alguien que ha contenido demasiados secretos. «Hay asuntos que debe conocer, señora», expresó después de invitarla a sentarse. Don Marcelo no ha llegado únicamente a ocupar su cargo. Llegó con deudas pendientes y nombres por eliminar. Eugenia permaneció impasible. ¿Qué relación tiene esto conmigo? El hombre hurgó entre sus documentos, extrajo un sobre sin identificación y lo depositó sobre el escritorio. Su padre, don Horacio Alvarado, era uno de sus colaboradores en la capital. Le ayudó a encubrir diversas operaciones ilícitas, comisiones, propiedades, beneficios particulares. Pero cuando el asunto comenzó a despertar sospechas, su padre se esfumó. Lo abandonó. Marcelo lo considera un traidor, y ahora, según he escuchado, pretende vengarse a través de usted. Eugenia percibió el temblor en sus venas. No era temor, era rabia, furia contenida, y también una punzada de melancolía. Su padre, incluso en la distancia, volvía a mancillar lo poco que permanecía puro. ¿Tiene evidencias de ello?, inquirió con voz que da casi áspera. «Escúchelo usted misma», respondió Mendieta, y deslizó hacia ella un pequeño grabador de cilindro rudimentario pero funcional. Eugenia vaciló un momento, luego accionó la palanca. La voz de Marcelo, inconfundible pero más profunda que de costumbre, resonó con nitidez. Si el alcalde no firma ese documento, deberá explicar la razón del dinero desaparecido en las cuentas municipales. Montes de la Peña no puede salir impune. Alguien debe responder por las faltas de su suegro, o mejor dicho, ¿de quién será su suegro? Esa mujer está en su residencia, ¿verdad? Pues que sea de utilidad. El color abandonó el rostro de Eugenia. ¿En qué momento registró esta conversación durante esta semana? Me encontraba organizando papeles en la sala adjunta. No advirtieron mi presencia. Debe marcharse de allí inmediatamente. Ese individuo no conoce límites. Eugenia se incorporó abruptamente. La tormenta azotaba ya los cristales del pueblo. Las gotas pesadas impactaban el empedrado cual martillos, y un relámpago desgarró el firmamento con intensidad. Dirigió una mirada determinada al anciano,
y abandonó el edificio sin aguardar compañía. En el exterior la lluvia arremetía con fiereza. El paraguas se dobló al primer embate del viento y en escasos pasos quedó completamente mojada. Pero continuó su marcha. Era consciente de la urgencia. Aquella información, ese fragmento de audio grabado, no solo comprometía su historia, sino que ponía en riesgo el porvenir de Rafael. No percibió que la perseguían hasta alcanzar el antiguo camino que bordeaba la plaza donde los árboles ocultaban las sendas. 3 jinetes cubiertos con capas oscuras le cortaron el paso. Uno pronunció su nombre. Otro descendió del caballo con determinación. Eugenia giró sobre sí misma y emprendió la huida sosteniendo la grabadora con el corazón latiendo desenfrenadamente. La lluvia dificultaba su visión. Las ramas laceraban su cara, el lodo se infiltraba en su calzado, y los gritos de sus perseguidores la alcanzaban como ecos distorsionados. Tropezó una vez, se levantó con las palmas ensangrentadas y prosiguió su carrera, hasta que lo divisó. En medio del bosque empapado, Rafael emergió a caballo envuelto en una capa negra que lo fusionaba con la tormenta. Con una mirada encendida de furia desenvainó el machete que llevaba atado a su cintura y lo alzó hacia el cielo como una clara advertencia. «Deténganse», bramó con una voz que no dejaba lugar a cuestionamientos. Los hombres se paralizaron en el acto. Uno de ellos intentó sacar su arma, pero Rafael ya se había abalanzado. Con un movimiento certero golpeó el machete contra el suelo embarrado frente a sus pies. «Márchense ahora si quieren seguir respirando, y comuníquenle a su señor que si vuelve a tocar lo que me pertenece, no encontrará la misma clemencia». Los hombres escaparon entre el lodazal sin atreverse a mirar hacia atrás. Eugenia se desplomó sobre sus rodillas exhausta. Rafael desmontó de un salto ágil, la alzó en sus brazos, sin mediar palabra, y la condujo hasta su caballo. Ella temblaba no por el frío, sino por todas las emociones contenidas. El terror, la ira, el sufrimiento, el agotamiento. Había estado fingiendo ser fuerte durante demasiado tiempo. El retorno fue un torbellino de aguacero, fango y hojas dispersas. Rafael mantuvo el silencio hasta que cruzaron el umbral de la hacienda. Una sirvienta apareció con toallas, otra con una manta gruesa. La guió hasta el salón desierto, la acomodó frente al fuego de la chimenea y se arrodilló ante ella. «¿Qué te hicieron?», Eugenia lo contempló. Sus ojos se anegaron en lágrimas, pero no por el espanto, ni por la caída, ni por las amenazas. «No puedo más», Rafael murmuró. «No soporto seguir sintiéndome abandonada, oculta, invisible, ni cargando culpas ajenas». Las lágrimas descendieron por su rostro incontrolablemente. Rafael la sujetó por los brazos. Sus manos eran vigorosas, pero su tacto fue suave, como si temiera lastimarla. «Ya no estás sola», pronunció con voz quebrada. «Nunca más». Y la envolvió en sus brazos, no como quien reclama, sino como quien al fin comprende. La abrazó con calidez, con firmeza, con una promesa silenciosa. Y en ese momento, por primera vez, Eugenia reclinó su rostro sobre el pecho de Rafael, abandonándose por completo. La tormenta continuaba azotando las ventanas con furia. Pero dentro de aquella habitación finalmente se había derrumbado la barrera no mediante palabras, sino a través de un simple gesto. Y en el crepitar de las llamas de la chimenea, algo nuevo comenzaba a crecer callado, inevitable, tangible. El amanecer se asomaba tímidamente sobre los granados, como si supiera que ese día debía manifestarse con sutileza, filtrándose entre los tejados y las paredes centenarias con delicadeza, sin perturbar aquello que en el interior empezaba a transformarse. La tormenta nocturna había dejado pozas entre los naranjos y una fragancia fresca que impregnaba cada rincón de la hacienda, como si el aguacero hubiera limpiado no solo la tierra, sino también algo en el interior de quienes allí moraban. Eugenia despertó con las ropas todavía mojadas, el cuerpo dolorido, y las memorias de la noche anterior palpitando en su piel. La lluvia, los gritos, la huida desesperada por preservar su vida, y después el abrazo. Aquel abrazo inolvidable.
La tela de su camisón se adhería a sus brazos y el cabello recogido apresuradamente dejaba hebras sueltas sobre su cuello. Pero no era el frío lo que la hacía estremecer mientras se contemplaba en el espejo del tocador, sino la certeza de que algo se había roto y simultáneamente había florecido entre ellos. Aún no podía darle nombre, pero lo percibía. En el corazón, en las manos, en la forma diferente de respirar. El día transcurrió sin incidentes. Rafael no se presentó ni al desayuno ni al almuerzo. Le informaron que había partido a caballo al amanecer y que probablemente regresaría al caer la noche. Eugenia agradeció el momento de soledad. Lo requería para poner en orden sus ideas, para no dejarse llevar por ese flujo que, aunque no le provocaba temor, la conducía por territorios inexplorados. Al aproximarse el ocaso, descendió hacia el jardín posterior. El firmamento se teñía de matices dorados y cobrizos, mientras las ramas de los árboles se balanceaban con una brisa delicada casi protectora. Deambuló sin destino, guiada por el sonido de los grillos y el susurro del agua que brotaba de una fuente labrada en piedra, hasta descubrir el invernadero. Allí estaba él. Rafael permanecía erguido junto a una mesa de trabajo repleta de utensilios de jardinería. Entre sus manos sostenía una gardenia y parecía absorto en la labor de trasplantarla a una maceta nueva. Llevaba una camisa blanca con las mangas dobladas hasta los codos, un chaleco oscuro desabrochado, y su cabello revuelto por el viento le otorgaba un aspecto más cercano que nunca. Eugenia se detuvo en la entrada. Él la percibió o la intuyó porque se giró instantáneamente. Sus ojos no mostraron asombro, solo una expresión indefinible, una mezcla de calma y fragilidad. «No imaginé que vendría a este lugar», expresó él depositando la planta cuidadosamente sobre la mesa. «Pero me complace que lo haya hecho». Ella avanzó un paso, luego otro, hasta mantener una distancia prudencial esa donde el silencio aún resguarda. «Me dijeron que salió muy temprano», mencionó con voz tenue. «Necesitaba tomar aire». «Yo también». Rafael se reclinó contra la mesa y la contempló en silencio. El atardecer trazaba líneas doradas sobre su semblante, resaltando las sombras bajo sus ojos, las arrugas en su frente, las huellas de un pasado que nunca había querido revelarle. «Anoche creí que no volvería a verla», confesó finalmente. Eugenia bajó la mirada y yo pensé que moriría sin que nadie conociera la verdad. Tras una prolongada pausa, él se irguió y se aproximó hacia ella. «No tengo derecho a pedirle nada, pero necesito compartirle algo que debía haber confesado hace mucho tiempo». Eugenia asintió sin palabras, solo con la mirada, con la serenidad de quien está preparada para escuchar, aunque las palabras hieran. Rafael se pasó la mano por el cuello, buscando las palabras como quien desentierra recuerdos enterrados. Gabriel, mi pequeño hijo, apenas tenía 7 años. Era mi mayor alegría y mi más profunda pena. El día que lo perdí, perdí también mi propia identidad. Hubo un levantamiento, un conflicto que no pude anticipar. Intenté protegerlos con todas mis fuerzas, pero mi reacción llegó demasiado tarde. Elvira cayó por una bala perdida que no iba dirigida a ella y Gabriel se desprendió del caballo durante nuestra huida. Lo llevaba frente a mí en la montura. Todavía puedo escuchar sus gritos llamándome, y después el silencio más devastador. Eugenia sintió que algo en su interior se estremecía. No era simple lástima, sino una compasión profunda y tranquila que no buscaba consolar, solo acompañar en el dolor. Desde ese momento todo lo que toqué se convirtió en polvo. Prosiguió con la voz quebrada. Clausuré las habitaciones donde vivieron. Abandoné la música del piano. Me convertí en piedra porque era menos doloroso que sentir. Eugenia redujo la distancia entre ellos. Ahora estaban separados por apenas unos pasos. Rafael la observaba con ojos cargados de una tristeza ancestral. «Y entonces apareció usted», murmuró con esa valentía silenciosa, con esa dignidad innata. Y yo no supe cómo responder. Ella sostuvo su mirada largamente. Luego se atrevió a acercarse más. «Nunca le tuve miedo», Rafael susurró.
Solo sentí tristeza por lo que se obligaba a hacer por lo que callaba. Rafael cerró los ojos. Al abrirlos, había algo nuevo en ellos, algo que pedía permiso. No perdón, algo que anhelaba sin exigir. Puedo, susurró apenas. Eugenia no respondió. Solo elevó su rostro. Y entonces sucedió. El beso fue pausado, contenido no por inseguridad, sino por respeto mutuo. Un roce delicado de labios que no pretendía poseer sino reconocer. Un momento íntimo cargado de sentimientos silenciados, de dolores compartidos de años de paciente espera. Sus labios se encontraron con la suavidad de quienes han conocido el sufrimiento, y aún así se atreven a confiar nuevamente. Al separarse, Rafael apoyó su frente contra la de ella. Y allí, rodeados por el aroma de las gardenias y el cobijo de las sombras, las palabras sobraron. No eran necesarias. A partir de ese instante, él dejó de verla como una cuenta pendiente y comenzó a reconocerla como lo que siempre había sido. Una mujer con identidad propia, con luz interior, con fortaleza innata. Una compañera. Un nuevo comienzo. Las campanas de la iglesia resonaban en la distancia cuando Eugenia atravesó la plaza del pueblo, con la cabeza alta, el andar decidido y un expediente de documentos contra su pecho. La mañana se presentaba clara, templada, bajo un cielo despejado, que parecía contener el aliento como si también esperara el desenlace de una historia que durante demasiado tiempo se había desarrollado en la oscuridad. Llevaba un traje austero de lino oscuro con delicados encajes en el cuello y las mangas, y sobre los hombros, una capa corta de tela gruesa que la resguardaba del viento que soplaba desde las colinas. Su cabello, recogido en un moño discreto, estaba adornado únicamente por una peineta de nácar heredada de su madre. No portaba alhajas ni ornamentos superfluos, solo verdad. Esa mañana no la impulsaba el orgullo ni el rencor. La motivaba algo más esencial, el anhelo de justicia, no por ella misma ni siquiera por Rafael, sino por la dignidad que muchos habían intentado acallar por la historia que durante años había permanecido incompleta. Horas antes en la hacienda, había convocado a los sirvientes más antiguos. Don Gaspar tomó la palabra primero. Con voz serena y mirada directa, narró las ocasiones en que don Marcelo había ofrecido dinero a cambio de información sobre Rafael. Doña Eusebia, por su parte, no dudó en presentar un conjunto de cartas interceptadas que Julián no alcanzó a destruir. En ellas quedaba evidencia del espionaje y los intentos de manipulación en las comunicaciones entre los Granados y la capital. También aportó el testimonio del señor Mendieta, el archivista del municipio, junto con la grabación que lo incriminaba. Todo lo llevaba ahora consigo meticulosamente organizado, sellado y respaldado. La alcaldía permanecía en silencio cuando arribó. El secretario, al verla entrar, se incorporó de inmediato. Jamás había presenciado a una dama cruzar aquellas puertas con semejante determinación. ¿Desea una audiencia con el alcalde?, preguntó nervioso. «Vengo a presentar una denuncia formal», respondió Eugenia, «y a desenmascarar a un impostor». El alcalde, un hombre entrado en años, de rostro curtido y andar sosegado, recibió a Eugenia con deferencia, pero su semblante se transformó mientras ella desplegaba sobre el escritorio los documentos uno tras otro. Los ojos del funcionario se dilataron al escuchar los nombres, al observar los sellos, al oír las voces grabadas que revelaban sobornos, amenazas y maniobras políticas. «¿Comprende las implicaciones de esto, señora?», inquirió tras un prolongado silencio. «Marcelo Cienfuegos cuenta con protectores en la capital. Ha sido exonerado en múltiples ocasiones, pero si esto es genuino». «Lo es», interrumpió Eugenia. «Y no temo por mi seguridad. Lo que me preocupa es que este pueblo continúe bajo la influencia de un hombre que desprecia la justicia». El alcalde asintió con solemnidad. Se levantó. Se aproximó hasta la ventana y permaneció allí brevemente como sopesando el impacto de cada palabra escuchada. Finalmente se giró. «Procederemos de inmediato».
Momentos después, don Marcelo fue citado a comparecer. Ingresó al recinto con su característica arrogancia, ataviado con un redingote de terciopelo gris, bastón en mano y sonrisa calculada. Pero al encontrar a Eugenia frente al escritorio, flanqueada por el alcalde y su secretario, su expresión vaciló momentáneamente. Luego recuperó la compostura. «¡Qué sorpresa encontrarla aquí, señora Alvarado!», exclamó modulando su voz, como si aún controlara la situación. «¿Qué asunto tan urgente requiere mi presencia en este despacho?». Eugenia lo contempló con una serenidad que lo desconcertó por completo. «No he venido a su despacho, señor Cienfuegos. He venido a un tribunal de su propia conciencia». Y entonces, con meticulosa precisión, enumeró una a una las evidencias, las cartas interceptadas, las órdenes de vigilancia, las promesas de puestos a cambio de información confidencial, las grabaciones donde se refería a Rafael como un obstáculo que debía ser eliminado. Después, manteniendo su voz serena, expuso los antecedentes en San Ignacio, las denuncias por malversación de fondos, los informes desaparecidos y los nombres de aquellos valientes que osaron denunciarlo, y fueron posteriormente silenciados. Don Marcelo intentó interrumpir su exposición. Alzó la voz, negó todo, alegó manipulación y conspiración. Pero las pruebas eran irrefutables. El alcalde ni siquiera le dirigía la mirada. Sus ojos estaban fijos en Eugenia. Ya no veía a la esposa de un hacendado, sino a una mujer que se había erguido con la verdad como estandarte. «Hemos iniciado el procedimiento de destitución», declaró el alcalde con voz firme. «Todo el expediente será enviado a la capital. Deberá abandonar su cargo y responder ante estas acusaciones». Marcelo enmudeció. Por primera vez aquel hombre que se creía intocable quedó sin argumentos. La noticia se propagó velozmente. En cuestión de horas todo el pueblo supo que el magistrado había sido removido de su cargo y que su caída no fue obra de un político, ni de un adversario, sino de una mujer, una que nadie anticipaba, una que todos habían menospreciado. Eugenia abandonó el edificio con la misma dignidad con que había entrado. Pero algo en su porte había cambiado. Ya no caminaba como quien lleva una carga. Caminaba como quien ha recuperado su propia voz. Al llegar a la plaza, una multitud comenzaba a congregarse. Rafael estaba presente. Había descendido al pueblo por voluntad propia, alertado por don Gaspar sobre la partida de Eugenia. Su rostro ensombrecido por el ala de su sombrero reflejaba una mezcla de inquietud y perplejidad. Pero al verla emerger entre la muchedumbre completa, indemne y envuelta en un halo de respeto, algo en su mirada se transformó. Ella se plantó frente a él. No pronunció palabra. Simplemente le extendió los documentos con los sellos oficiales. Rafael los recibió. Los contempló por un instante, y entonces, sin desviar la mirada de ella, extendió su mano libre y entrelazó sus dedos con los suyos. Mi esposa, proclamó con voz clara, con un orgullo contenido que conmovió a todos los presentes. «Esta es mi esposa». Eugenia lo observó asombrada, no por las palabras en sí, sino por la manera en que brotaron de sus labios. Como si por primera vez no fueran una simple formalidad, sino una verdad profundamente arraigada. Una conexión mutua, un reconocimiento genuino. Los susurros se desvanecieron. La plaza entera los observaba, no como un espectáculo, no como una curiosidad pasajera, sino como testigos de un momento que trascendía las explicaciones. Rafael le estrechó su mano con delicadeza. No hubo besos apasionados. No hubo juramentos grandilocuentes. Solo ese gesto. Simple, inquebrantable. Y en la suave brisa vespertina, mientras las campanas del templo resonaban nuevamente, quedó manifiesto que todo había cambiado para siempre. Porque en ocasiones la redención no se alcanza con meras palabras, se conquista con acciones, con valentía y con un amor que finalmente encuentra su voz. El invierno se despedía paulatinamente de las tierras de los granados, y el aire se impregnaba con promesas de renacimiento. Los almendros se vestían de hojas tiernas,
y los surcos trabajados por los peones se cubrían de brotes verdes, como si la tierra misma quisiera testimoniar el nuevo ciclo que comenzaba en la hacienda. Eugenia recorría los campos con el rostro hacia el sol, el mismo sol que meses atrás apenas penetraba entre los muros gélidos de su nueva existencia. Ahora, en cambio, lo percibía tibio sobre su piel. La brisa transportaba risas infantiles desde el otro lado del corral, donde un grupo de niños, hijos de los trabajadores, esperaban expectantes, mientras ella desplegaba un cuaderno dispuesta a enseñarles el arte de formar palabras. Palabras que antes eran desconocidas para ellos, ahora les abrirían universos enteros. Aquella mañana Rafael había partido temprano en compañía de don Gaspar para inspeccionar los límites meridionales. Entre sus manos llevaba los documentos que delineaban la nueva distribución territorial. La parcela cercana al río Rica y desatendida por años se destinaría a la construcción de una escuela. Él mismo lo había anunciado con determinación en su voz, mientras sus ojos se encontraban con los de ella. Si usted sembrará conocimiento, yo pondré los cimientos. La información había corrido por el pueblo como pólvora encendida. Primero con dudas, después con una combinación de admiración y respeto. Aquellos que antes susurraban en las plazas, los mismos que tildaban a Eugenia de comprada, ahora evitaban su mirada al encontrársela. Y los más osados incluso se atrevían a saludarla respetuosamente. No por temor a Rafael, sino porque habían aprendido a ver más allá de los prejuicios. Esa tarde Clara volvió. Eugenia la observó bajando del carruaje, con una sonrisa radiante cubierta por una capa color marfil que realzaba el rubor de sus mejillas. La joven parecía transformada. Su mirada, antes apagada por la dolencia, resplandecía con auténtica felicidad. Se lanzó a abrazar a su hermana sin esperar auxilio, y ambas se fundieron en un abrazo que evocaba manzanilla y recuerdos de niñez. «Estás preciosa, Clarita», susurró Eugenia entre lágrimas. «Y tú, hermana, pareces dichosa», contestó la joven con una picardía largo tiempo ausente en su voz. Durante la cena, Rafael permaneció callado, contemplando a ambas, desde el extremo opuesto de la mesa. El semblante de Clara, el júbilo de Eugenia, las risas espontáneas. Todo componía una escena que creyó perdida para siempre. Al anochecer, Eugenia acompañó a su hermana, preparó la recámara contigua a la suya, acomodó sus almohadas y la arropó como en su infancia. Después se acomodó a los pies del lecho y, bajo la luz oscilante de una vela, desdobló una misiva que doña Eusebia le había entregado aquella mañana. La caligrafía era irregular. El autor, propietario de una posada en el norte del territorio, relataba que un individuo enfermo y sin identificación había fallecido hacía algunas semanas en uno de sus aposentos. En sus últimos momentos apenas había logrado pronunciar un nombre: Eugenia. Junto a la carta se encontraba un antiguo medallón. En su interior, una diminuta pintura de dos pequeñas cogidas de la mano y un mechón de pelo negro. Lo había conservado durante décadas. Eugenia lo identificó sin dudar. Pertenecía a su madre. Cerró los párpados y exhaló profundamente. No derramó lágrimas, no experimentó ira ni desahogo. Únicamente una tranquilidad nostálgica, como quien comprende que algunas historias no requieren ser narradas hasta su conclusión para alcanzar su resolución. Aquella noche, mientras sus dedos acariciaban el medallón, comprendió que había cesado su búsqueda de explicaciones. Al amanecer, Rafael la aguardaba en el jardín. Portaba una levita de tono gris claro sin corbatín, con el cabello todavía húmedo del aseo matinal. Se aproximó a ella sin pronunciar palabra, únicamente con resolución en su mirada. Eugenia, al observarlo, sintió su pulso acelerarse, no por miedo, sino por esa peculiar certidumbre de que algo significativo estaba por acontecer. «Acompáñeme», le indicó él, y ella le siguió. Atravesaron los caminos de gravilla blanca, los arcos de glicinas, que comenzaban a mostrar sus flores hasta alcanzar la capilla de la hacienda, un espacio que había permanecido sellado desde el fallecimiento de Elvira,
y del pequeño Gabriel, un umbral que Rafael jamás había querido volver a cruzar. Pero ese día descorrió la puerta. El interior era austero, apenas ornamentado con flores silvestres. Los bancos cubiertos por una fina capa de polvo conservaban aún el eco de antiguas plegarias. En el altar una imagen de la Virgen sostenía una vela encendida como si ella también hubiera estado esperando ese momento. Eugenia se detuvo en medio de la nave. Rafael avanzó unos pasos más y se giró hacia ella. «Jamás imaginé que volvería a pisar este lugar», susurró con voz profunda. «Pero tampoco creí que el amor tocaría nuevamente a mi puerta». Ella permaneció en silencio mirándolo fijamente, y Rafael descubrió en sus ojos aquella misma dulzura que lo había rescatado en esa noche lluviosa, esa fortaleza que sin exigencias había derribado sus murallas paulatinamente. De repente, sin anunciarlo, se postró ante ella. De su chaqueta extrajo un pequeño cofre de madera de olivo. Lo abrió con delicadeza. En su interior descansaba un anillo de oro antiguo, con una piedra del color del cielo. No era llamativo, pero irradiaba una hermosura discreta como ella misma. «Esto no surge de ningún acuerdo», declaró con convicción, «ni de una obligación pendiente, ni de un compromiso forzado. Es simplemente lo que brota de mi ser, en quien me he convertido gracias a usted». Eugenia sintió un nudo en la garganta. Respiró profundamente. No pronunció un sí. No hacía falta. Simplemente extendió su mano, y cuando Rafael colocó el anillo en su dedo, el tiempo pareció detenerse. En ese momento sagrado, ambos comprendieron que todo lo experimentado, los sufrimientos, los vacíos, las ausencias había tenido un propósito, porque a veces las cicatrices permanecen, pero dejan de lastimar cuando se transforman en el cimiento de algo nuevo. La llama del altar tembló suavemente. En el exterior la brisa danzaba entre los álamos. Y en el interior de aquella capilla donde antes reinó el duelo, ahora florecía una promesa. Un legado que no se medía en apellidos ni propiedades, sino en amor, en dignidad, en valentía. La luz matinal se filtraba por las cortinas de lino blanco bañando la recámara principal, con un resplandor delicado casi celestial. Los pájaros entonaban sus melodías en los naranjos cercanos, y el aroma de la albahaca de Clara se entremezclaba con la fragancia de las flores frescas del florero. Los granados respiraban serenidad como si la hacienda hubiera encontrado finalmente su verdadera esencia. Rafael se incorporó con suavidad, procurando no perturbar el sueño de Eugenia. Ella descansaba de costado, sus manos delicadamente posadas sobre su vientre que comenzaba a mostrar las señales de una nueva vida. Su rostro sereno, el cabello esparcido como un abanico sobre la almohada, y esa expresión de paz que solo emerge cuando el corazón ha encontrado su refugio. Él la observó embelesado, como quien contempla un milagro tangible. Había transcurrido 1 año desde aquel momento en la capilla. 12 meses desde que le ofreció un anillo nacido del amor puro. Desde entonces la vida había tomado un nuevo rumbo construido con determinación y paciencia. No sin dificultades, pero con la convicción profunda de que día tras día era posible redescubrir la felicidad. Los granados florecían con vigor renovado. Las tierras antes abandonadas por el descuido ahora palpitaban con vida nueva. El sistema de irrigación había sido modernizado, los corrales se habían expandido, y el molino danzaba nuevamente al compás del agua cristalina. Pero más allá de las mejoras tangibles, lo que verdaderamente había transformado la hacienda era ese aire invisible de renovación. Ya no era un lugar de pesares y recuerdos dolorosos. Se había convertido en un verdadero hogar. Eugenia había establecido una escuela modesta junto al río, en una construcción humilde de adobe y tejas rojas. Allí, bajo la protección de los eucaliptos centenarios, compartía el don de la lectura y la escritura con los pequeños de los trabajadores. Les narraba cuentos fascinantes, les describía mundos lejanos más allá de las montañas, les mostraba mapas antiguos y versos emotivos.
Rafaela observaba partir cada mañana con su cesta repleta de libros acompañada por Clara, y sonreía con ese orgullo silencioso que trasciende las palabras. Clara se había transformado en la asistente más dedicada de la escuela. A sus 15 años mostraba una madurez forjada por las adversidades y las pérdidas. Su risa, sin embargo, mantenía su esencia cristalina. Esa risa pura que iluminaba hasta los rincones más sombríos. Había encontrado su lugar, y con él una familia que la acogía con amor sincero. Aquella tarde, como tantas otras, Rafael acompañó a Eugenia al mirador. El camino empedrado y bordeado de lavandas aromáticas ascendía gentilmente por la colina tras la casa principal. Desde allí se contemplaba el vasto panorama de los campos, el sendero sinuoso hacia el pueblo, y más allá las suaves colinas azuladas que dibujaban la frontera con las tierras vecinas. Ese punto elevado que alguna vez sirvió de atalaya y vigía, se había transformado en su espacio íntimo compartido. Siguiendo su costumbre, Eugenia se detuvo bajo el cobijo de la pérgola de madera. La brisa jugueteaba con los pliegues de su vestido marfil, mientras su figura se dibujaba contra el lienzo del cielo teñido de tonos dorados y rosados. Rafael se aproximó con naturalidad, y entrelazó sus dedos con los de ella como quien ha encontrado en ese gesto simple la esencia misma de su existencia. «Los niños hoy recitaron poesía», comentó ella con una sonrisa serena sin desviar la mirada. Clara les compartió uno de esos versos de Sor Juana que tanto atesora. Y usted, indagó él con suavidad. ¿Qué aprendizaje le dejó el día? Eugenia giró su rostro hacia él. Sus ojos, que lucían más profundos bajo la luz menguante, resplandecían con una serenidad conmovedora. «Descubrí que el silencio también es maestro», respondió. «Un pequeño me confió que el rincón más hermoso de la hacienda no era la escuela, ni el río, ni los jardines, sino el banco donde su madre aguarda su regreso cada tarde». Rafael asintió pausadamente. No pronunció palabra alguna. Solo intensificó levemente la presión de su mano. La brisa transportaba los sonidos familiares, el relinchar de los caballos en el corral, el silbido lejano de un peón, el susurro del agua entre los sauces llorones. En medio de ese paisaje tan entrañablemente conocido, Eugenia permitió que su mirada vagara hacia el horizonte. Evocó a su padre, aquel hombre que fue primero refugio y después sombra. Recordó la misiva inesperada que anunció su fallecimiento en una posada anónima bajo un techo extraño. No albergaba resentimiento ni añoranza. Solo una compasión serena, la que se siente por quien jamás comprendió cómo amar sin lastimar. Pensó en Clara, en lo cerca que estuvo de perderla en ese lazo invisible que la sostuvo cuando todo parecía derrumbarse, en su risa cristalina, en su inquebrantable fortaleza, en su mirada transparente, y en las invaluables lecciones sobre el amor incondicional que había recibido de ella. Y reflexionó sobre sí misma, sobre aquella joven que atravesó estas tierras con los pies cubiertos de polvo y el corazón convertido en cenizas, en la mujer, que sin saberlo fue tejiendo con delicadeza una nueva narrativa no perfecta, no sin marcas, pero auténticamente suya. Rafael, como si pudiera leer sus pensamientos más íntimos, se inclinó suavemente y posó su mano sobre su vientre. Un gesto simple pero profundamente significativo, contenido como todo en su manera de ser. ¿Has pensado en un hombre si resulta ser niña?, preguntó con curiosidad genuina. Eugenia esbozó una sonrisa cálida. Aún no, pero tengo la certeza de que no crecerá conociendo el miedo. Él asintió con convicción. Ni la soledad. El sol comenzaba su descenso tras las colinas distantes. Las sombras se extendían mientras el firmamento se teñía de un azul intenso salpicado de estrellas nacientes. La tierra exhalaba su aliento vespertino, y ellos respiraban en sintonía. Eugenia entrelazó sus dedos con los de Rafael, y sin desviar la mirada del horizonte murmuró: «Mereció cada momento». Él no necesitó palabras para responder. No eran necesarias. Su mirada rebosante de afecto comunicaba más que cualquier juramento. Allí, en ese banco de piedra que antes fue testigo de silencios dolorosos,
Ahora se escribía el final de una historia tejida con hilos de dignidad, valentía y amor verdadero. Una historia nacida del sacrificio que atravesó el desprecio, desafió la soberbia y contra todo pronóstico floreció plenamente. Porque en esta tierra de heridas abiertas y antiguos rencores, el amor se convirtió en más que redención. Se transformó en herencia y tuvo la última palabra. La brisa octubrina acariciaba los campos de granados como una vieja amiga familiar. Las hojas teñidas de oro y cobre danzaban en suaves espirales sobre los caminos empedrados. En la entrada principal, el portón de hierro forjado permanecía inquebrantable aunque la hiedra lo abrazara con mayor intensidad cada año. La hacienda, testigo de tantos dolores y renacimientos, se erguía majestuosa entre los naranjos maduros y los altos maizales, como un corazón que aprendió a latir en su propia cadencia. 6 años habían transcurrido desde aquella tarde en el mirador. 6 años de abundantes cosechas, de cartas escritas con manos delicadas, de noches interminables meciendo a un bebé recién llegado, de momentos de silencio compartido y risas que llenaban el aire. 6 años de amor diario, no siempre inmaculado, pero invariablemente sincero. Rafael Montés de la Peña, con sus cabellos ya salpicados de gris plateado, paseaba por el patio interior sosteniendo a su hijo menor. El pequeñín, que apenas contaba 2 primaveras, jugueteaba con los botones del abrigo paterno, mientras emitía sonidos que solo él comprendía. El primogénito Gabrielito, nombrado así para honrar la memoria del niño ausente, perseguía una mariposa cerca del pozo con una risa que entrelazaba ecos del ayer y promesas del mañana. Eugenia los contemplaba desde la galería meciéndose en una silla de madera oscura, mientras bordaba una manta color cielo. Su cuerpo mostraba el paso del tiempo, pero su rostro había adquirido una serenidad hermosa, de aquellas que solo el tiempo otorga a quienes han amado y sido amadas con intensidad. Sus ojos profundos como tierra húmeda mantenían el mismo brillo que cautivó a Rafael aquel día en la entrada de la capilla. La vida les había regalado 3 hijos, 2 varones, y una niña, Clara Lucía, que ahora con 5 años pasaba la tarde junto a su tía homónima, explorando libros ilustrados en la biblioteca. La joven Clara se había convertido en una educadora respetada, reconocida oficialmente por el ayuntamiento. Su labor docente alcanzaba tanto a hijos de trabajadores como a hijas de comerciantes, algo inimaginable en el pasado. La escuela, situada junto al río, lucía ahora techos renovados, pizarras nuevas y pupitres ordenados, llevando con orgullo el nombre de Escuela de Letras Eugenia Alvarado. La sociedad experimentaba transformaciones no abruptas, pero constantes. Las mujeres, antes silenciosas, alzaban ahora sus voces. Las niñas que antes servían, ahora estudiaban. Rafael había distribuido parte de sus terrenos entre familias que jamás imaginaron poseer tierra propia. Los susurros críticos se transformaron en respeto, y el respeto en gratitud sincera. Don Marcelo Cienfuegos corrió una suerte distinta. Su destitución y posterior proceso judicial en la capital marcaron su caída, y aunque sus conexiones le evitaron la cárcel, se hundió en el olvido social. Falleció hace 2 años solitario y amargado, aferrado a documentos que ya carecían de valor. Su nombre se desvaneció de los archivos oficiales, y su arrogancia le arrebató lo más valioso e irrecuperable: su dignidad. Doña Eusebia, ahora en su vejez, permanecía en la hacienda. Sus pasos se habían vuelto pausados, pero su voz mantenía esa dulce autoridad que inspiraba respeto natural. Atendía el oratorio con dedicación especial, como si cada flor que depositaba en el altar fuera una ofrenda de agradecimiento. Los pequeños de Eugenia se habían convertido en su nueva razón de ser, y solía comentar que la vida ya le había dado todo lo que podía desear. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba su descenso, Rafael tomó la mano de Eugenia y la condujo como en tiempos pasados hacia el mirador. El panorama había cambiado, pero conservaba su esencia. Nuevos senderos, más vegetación, tejados adicionales en la distancia.
Sin embargo, persistía la misma tierra que había sido testigo de su confrontación, rendición y posterior amor. Se acomodaron juntos en el banco de piedra con su hijo menor dormido sobre el pecho de Rafael. Jamás imaginé vivir tanto, confesó él, esbozando una sonrisa suave. Y yo nunca pensé que llegaría el día en que el miedo me abandonaría, respondió ella reclinando su cabeza en su hombro. Observaron a Gabrielito corriendo con su cometa mientras Clara Lucía reía y aplaudía. La escena parecía una pintura grabada en la memoria, un momento eterno para el corazón. ¿Piensas que algún día comprenderán todo lo que costó llegar hasta aquí?, susurró Eugenia. Quizás, respondió Rafael, o tal vez no sea necesario, porque todo lo vivido está aquí. Y posó su mano sobre el corazón de ella, en nuestra esencia, en su futuro. El cielo se tornó violeta. Las estrellas comenzaron a aparecer tímidamente. Y entonces Eugenia lo miró no con la incertidumbre de quien busca respuestas, sino con la serenidad de quien ha encontrado su verdad más profunda. Valió cada momento, murmuró con voz suave. Rafael inclinó su rostro conmovido por la intensidad del momento. No necesitó palabras para responder. Un beso delicado en su frente selló aquel instante, marcando no un final de venganzas o castillos grandiosos, sino uno de justicia silenciosa, amor verdadero, y un legado imperecedero. Porque en este rincón del mundo donde una joven sacrificó su libertad por salvar a su hermana, floreció una historia que trascendió prejuicios y tiempo. Y 6 años después, seguía floreciendo con más fuerza. En un mundo donde el amor frecuentemente se reduce a transacciones. Eugenia y Rafael demostraron que lo verdaderamente valioso no tiene precio. Se conquista con valentía, dignidad y una devoción que no necesita proclamarse. Esta narrativa superó las barreras de clase social, el orgullo herido y las cicatrices del pasado. Se convirtió en testimonio del poder transformador del amor auténtico. Eugenia aceptó un destino que no eligió para proteger a su hermana, pero en el proceso encontró su propia redención. Y Rafael, marcado por pérdidas profundas, descubrió que un corazón quebrantado puede renacer al encontrar una mirada pura y valiente. Si esta historia tocó tu corazón, comparte la palabra legado en los comentarios. Así sabremos que llegaste hasta el final y que el mensaje resonó en tu interior. Tu comentario ayudará a que otros encuentren esta historia. No olvides revisar las tarjetas donde comparto otras narraciones similares que seguramente te conmoverán. Porque en este espacio el amor permanece eterno y siempre hay nuevas historias esperando ser descubiertas. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Y recuerda, lo que comienza como sacrificio puede transformarse en la bendición más grande.